Seguimos aquí en Identidad Privada charlando sobre sífilis y hablábamos recién en el corte un poquito de la educación sexual. ¿Cómo ven hoy la educación sexual integral en las escuelas? ¿Cómo se está llevando a cabo? Mira, justo el día martes de esta semana que pasó hubo una reunión, un encuentro entre educación y salud. Si bien la educación sexual hay una ley desde el año 2006, la implementación se ha implementado en algunos colegios, pero no de manera adecuada, no es la palabra, no se ha terminado de implementar de forma sistemática a todos los colegios. Este año el Ministerio de Salud de la provincia largó un nuevo programa, que es un programa de salud sexual integral con abordaje en adolescentes, y justamente a través de este programa es donde se está articulando y fortaleciendo las acciones con educación, es decir, sin una educación sexual adecuada, luego vemos los números que como estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces es muy importante la formación de nuestros niños, de nuestros adolescentes en el colegio, en donde siempre alguien decía, ¿no es cierto? Al pediatra vas 3 veces al año, 4 veces al año, el docente lo tiene todos los días al niño en el aula, ¿no? Y en casa también, totalmente. Con la madre. Sí, es increíble. Esta ley existe del año 2006. O sea, estamos en el 2018. Ya podría estar implementada, pero bueno. Es una ley fantástica, porque es una ley que se llama transversal. O sea que le compete a toda la escuela y está involucrada no solamente las escuelas laicas y las escuelas de nivel estatal, sino que abarca las escuelas privadas y abarca todo el ciclo. Claro, totalmente, es imprescindible. Y aparte, no es biologista. O sea, antes la educación sexual era llamar a un médico y decirle que te hablara del cuerpo humano y de las enfermedades de transmisión sexual. Claro. Y la sexualidad en el ser humano es mucho más que eso, es mucho más que tener relaciones sexuales. ¿Vos cómo ves, Sabrina, esto? ¿Se está trabajando en educación sexual? Yo creo que el trabajo tiene que ser un poco más intensivo, digamos, y por eso está bueno esta reunión que se tuvo. Y creo que hay como una doble mirada en realidad, porque por un lado uno ve en la televisión que en todas las novelas y demás como que se insinúa la parte sexual, pero por ejemplo en ningún momento se habla de usar un preservativo, que era lo que hablábamos en el bloque anterior. Claro. Entonces, la gente se tiene que sacar el tabú del sexo, ¿sí? Como vos decías, el acompañamiento de los padres que uno tiene todo el día. Uno no puede pretender que una niña a los 15 años no quede embarazada si la madre nunca le habló de qué es tener una relación sexual y cómo se tiene que cuidar, ¿sí? Totalmente. Yo cuando tengo pacientes adolescentes siempre les digo, el embarazo es el mejor de todo lo que te puede pasar, ¿sí? Porque la sífilis, como estuvimos hablando, el HIV, las hepatitis y el resto de las cosas que uno se puede contagiar en una sola relación sexual, porque esto es, no tengo ni más ni menos relaciones sexuales. Una sola relación sexual te puede predisponer a contagiarte un montón de cosas. Entonces el acompañamiento, más allá del colegio, de los padres, creo que en este tema es fundamental. ¿Cómo ven estas posturas que estuvieron dando vuelta hace poco de preservativo sí, preservativo no? Prevenir. Nosotros estamos totalmente a favor del uso del preservativo. Griselda, vos con el preservativo. Yo estoy con el preservativo en la mano. La comunidad científica hace años que avaló, como el método más seguro. La comunidad científica de todo el mundo avaló. Ya es una discusión que no podía darse. Bueno, por eso yo traje un preservativo que me prestó acá mi amiga, que ella anda siempre con un preservativo en la cartera. Y quiero enseñarle algunas cosas que tienen que tener en cuenta la comunidad. Bueno, a ver. Bien. Cuando uno va a comprar un preservativo, lo mejor es comprarlo en una farmacia y no en un kiosco. Y si lo compra en un kiosco, pedirlo que lo saque de adentro de una caja que no esté expuesto a la luz, porque si no, el látex se altera. Tiene que tocarlo para que, sienta que se deslice. Eso quiere decir que está bien. Tiene que fijarse que acá está una fecha de vencimiento y tiene que fijarse que esté aprobado por el ministerio. Nunca debe abrirlo tipo león.
con los dientes. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de romperlo. Entonces siempre buscar un lugar. Fíjense que yo encontré fácilmente un lugar donde abrir el preservativo. El preservativo se abre, se saca. Acá tiene como un sombrerito, ¿no? Sí. Acá tiene un sombrerito y miren, ese sombrerito hay que sacarle el aire. ¿Para qué hay que sacarle el aire? Porque cuando queda con aire es cuando se rompe. Fíjese lo que es mi mano. El preservativo entró Perfectamente. y no se rompió, ¿no? Claro, es O sea importante. que cuando se descarta el preservativo, se saca, lo descarta el varón, debe hacerle, con cuidado que no caiga el semen, un nudo y se tira. No en el inodoro porque tapa, sino que se tira en el tacho de basura. En el tacho. Perfecto. Vos en el corte me hacías una pregunta. ¿Qué sucedía en el sexo oral? Si nosotros no usábamos, si hacemos sexo oral en el varón, si usamos preservativo, porque le ponemos un preservativo al varón y hacemos sexo oral, ¿cierto? No hay contacto de la mucosa con el pene. Tanto sea en las relaciones hombre a hombre o mujer a hombre. Pero en las relaciones, por ejemplo, donde hay contacto de mucosa que no sea pene, puede ser vagina o ano, que sea de varón a varón o de mujer a mujer o de mujer a varón, también existe. Se usa el campo de látex. El campo de látex es una cosa que sale bastante cara. ¿Cómo se puede hacer un campo de látex? Muy fácil. Se rompe esto. Se saca el aro del preservativo. Se rompe el preservativo, ¿ves? Se abre así, un preservativo nuevo, por supuesto. Y fíjense, esto es un campo de látex. Muy Esto sencillo. va entre boca y mucosa, Bien. para el que no quiere tener contacto. Bueno, tuvimos el ejemplo para todos de cómo se deben usar. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero despedirlas sin preguntarles sobre esta bacteria, todo este pánico social que hemos vivido esta semana, las madres, los padres con niños con fiebre, faringitis. ¿De qué se trata esto? Bueno, el Streptococcus, que es esta bacteria que es tan famosa si son estos días, en realidad es una bacteria muy antigua y en realidad esta es su época en que aparece. La principal causa de faringitis en los niños son los virus, ¿sí? Las causas virales. Y dentro de las causas bacterianas es donde adquiere relevancia esta bacteria, ¿sí? Que produce entre aproximadamente el 15 y el 20% de las faringitis bacterianas. Esta bacteria tiene la capacidad de hacer otro tipo de infecciones, que son las infecciones que nosotros llamamos invasivas, digamos, y que han sido las causas de muerte en estos pacientes que se han comunicado en las últimas semanas. No significa, y es muy poco probable, que a partir de una faringitis uno haga una infección invasiva por esta bacteria, sino que tiene que tener otro factor de riesgo, le llamamos nosotros predisponente para desarrollarla. ¿Cómo por cuáles, ejemplo, la varicela es una de ellas, que a través de esas lesiones que se produce en la varicela, la bacteria infecta esas lesiones y a partir de ahí entra a la circulación sistémica, es donde hace todo el proceso de este cuadro invasivo grave, digamos. Y después, por ejemplo, hubo unos pacientes que tuvieron infecciones por influenza, también que estamos como fuera de época, digamos, pero lamentablemente el brote ha aparecido ahora. Entonces, esos pacientes son pacientes que han tenido como predisposición eso. O sea, esta bacteria es una bacteria que puede producir una enfermedad muy buena, como solamente una faringitis, o puede producir otro tipo de ¿Estamos enfermedades. mal informando los medios? ¿Estamos Sí. generando pánico? Sí, Yo creo que sí. o sea, se está informando de manera, creando pánico a la población porque nosotros no tenemos más número de casos de los que normalmente tenemos, con la única diferencia que antes no salían en el diario, no estaban en la radio y no estaban en la televisión. O sea, los casos que acaba de
mencionar, Sabrina, son casos que se ha visto siempre. No Claro, hay, no hay complicados por otra es más, cosa. en Córdoba creo que no tenemos ningún ¿Invasiva? caso invasivo. No tuvimos ningún caso. Bueno, entonces, Gabriela, le podemos dejar tranquilidad a los padres, Sí. a las madres. Totalmente, esa es la idea. Son infecciones que habitualmente se dan en esta época del año, que normalmente por esos tipos de cuadros las personas consultan al médico, es decir, los cuadros de faringitis, fiebre alta, decaimiento, los chicos no quieren comer, es decir, son cuadros habitualmente y es muy importante eso, no automedicarse y hacer la consulta a su pediatra o a su médico de manera precoz, ¿tá? Pero no es para alarmarse esta infección. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Les agradezco muchísimo a las 3 y tengo una torta de miel y canela para ustedes y un mate de Luigi Cuero, a ver si llego. ¿Toman mate? Sí. Bueno, por supuesto. Torta y mate entonces para el fin de semana. Muchas Bueno, gracias. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Pausa, ya venimos.